Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde estén. Espero que hayan tenido una hermosa semana y que hayan podido empezar a descansar en su fin de semana. Estamos hoy para un estudio titulado Los huesos de maldición vivirán y se encuentra en Ezequiel 37. De ahí lo vamos a sacar. De ahí vamos a empezar, digamos, a usarlo como base para transmitir un número de conceptos. ¿Ok? Antes de comenzar con el estudio, me gustaría apuntar dos cositas. La primera es, si no tienen memoria, eh, la estructura o la cronología de cuándo aproximadamente se estima que los diferentes libros del Antiguo Testamento, sobre todo, fueron escritos, los tenemos en el programa 3 y el programa 4 de la serie Moisés y el Dedo de Dios. Esto va a tener un significado importante porque sabemos dónde y cuándo más o menos está escrito el libro de Ezequiel, en qué contexto histórico y sobre todo en comparación con los otros libros. Porque cuando nosotros estudiamos la Biblia y tenemos que alinear conceptos, al alinear conceptos, por ejemplo, en este caso, de huesos, nos damos cuenta que hay una línea muy similar o una confirmación de conceptos a través de diferentes libros. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo hay, por ejemplo, una consistencia del significado de la palabra huesos o huesos secos en el libro de Ezequiel, dentro del mismo libro de Ezequiel también, evidentemente, pero fuera del libro de Ezequiel? Y una de las razones principales es la siguiente. Cuando vemos el editado del Tanaj, el Tanaj son los 39 libros del Antiguo Testamento. Cuando vemos el editado del Tanaj, si bien hace referencia a un periodo de tiempo desde el Génesis hasta Malaquías o el tiempo griego, que viene a ser 200 años, 200 años antes de Jesús, 250 años antes de Jesús, o sea, estamos cubriendo un periodo de tiempo, cronológicamente hablando, de muchas milenias. El editado de los libros, desde Génesis a Malaquías, no tiene ese periodo de tiempo. Está todo muy concentrado en un mismo periodo. Entre el tiempo antes del exilio a Babilonia, el tiempo del rey Joseas, y el tiempo después de Babilonia, el tiempo de Edrás, el tiempo de Nehemías y un poquitito más al tiempo griego, donde tenemos la primera versión completa, que no es en hebreo, sino es en griego. ¿Okay? La versión 70 que le llaman, la LXX, versión 70, que es en griego, no en hebreo. Y cuando nos damos cuenta de eso, vemos que el mayor editado del Tanaj se produce después del exilio a Babilonia. Por eso puedes tener conceptos que son muy similares de ciertos términos en el libro de Génesis, en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomio, como lo puedes tener en Ezequiel o Malaquías. Porque es el periodo histórico dentro del judaísmo como religión donde las prácticas cabalistas están más presentes. Las prácticas gnosticistas están más presentes. ¿A qué me refiero con prácticas cabalistas y prácticas gnosticistas? Cabalistas en las cuales usan mucho la numerología, cada número, cada expresión numérica, cada expresión de ciertos conceptos tienen más de un significado. De lo mismo se puede decir del gnosticismo. El gnosticismo viene del griego de conocimiento. Entonces, dentro de ese conocimiento es como un conocimiento secreto.
Y dentro de ese conocimiento secreto se conoce que el número 12 es del liderazgo, el número 7 es de todo completo, del completamiento, el número 4 es de una globalidad. Cada número tiene una clave. Si hablamos de 12 tribus, el 12. Si hablamos de 7 días, el 7. Si hablamos de el jubileo de 7 veces 7, todo entra dentro del gnosticismo y el cabalismo. Dentro de esa estructura y una cronología en la cual todo digamos, acaba en un editado post-exilio Babilonia, nos damos cuenta que a lo largo de todos los libros hay una línea general, un mensaje por debajo del mensaje más obvio. Muchos de ustedes se podrán estar preguntando lo siguiente. Entonces, ahora hay que saber cabalismo, ahora hay que saber gnosticismo, ahora hay que saber griego, ahora hay que saber hebreo antiguo, y no solo eso, sino si estudiamos huesos, en este caso los huesos de maldición, si estudiamos huesos, tenemos que saber también arameo, porque hay referencias de huesos en el libro de Daniel, pero en la parte que el libro de Daniel está escrito en arameo. O sea, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cuánto tenemos que aprender? Quiero poner las bases de lo siguiente. Nosotros, como la típica imagen de alguien que va con la Biblia debajo del brazo a dar un estudio bíblico y dice, ven al libro tal, y ahora ven al otro libro, y ahora ven a este libro, y ahora ven al otro libro. Esa imagen de estudio bíblico es, dentro de la historia del cristianismo, una idea muy reciente. Es una idea muy, muy reciente. Ponle 200 años. A través de la sociedad bíblica inglesa que tuvo como meta repartir Biblias a lo largo del mundo. Y de la sociedad bíblica o la Bible Society también apareció la sociedad misionera o la Missionary Society, en la cual las dos sociedades o organizaciones se hablaban, uno le daba Biblias y el otro suplía los misioneros. Entonces, los misioneros, esas historias que misioneros que llegaban al Amazonas, llegaban con un libro negro. Esas historias del misionero que llegaba a Papúa Nueva Guinea, llegaba con un libro negro. Esas historias, dentro de la historia del cristianismo, de Jesús hasta nuestros días, estos 2000 y pico años, de Jesús hasta nuestros días, es relativamente moderno. De hecho, este estudio que estamos haciendo ahora, a no ser que estés dentro del cabalismo, a no ser que estés dentro del gnosticismo, no lo hubiéramos podido hacer hace 200 años atrás. Lo podemos hacer ahora. ¿Por qué? Porque tenemos algo llamado las concordancias electrónicas de la computadora, y ahora todo el mundo lo puede hacer. Entonces, ¿cómo se hacían los estudios bíblicos de la época de Jesús hasta hace 250 años? Se compartía el evangelio. Se iba a las casas y no se decía en tal versículo y en tal versículo, en tal versículo. Primero porque las personas a las que tú comunicabas no sabían leer ni escribir. Porque el analfabetismo ha sido, y a lo largo de la historia, la norma general del 99% de las personas. Y posiblemente la persona que te lo estaba compartiendo tampoco sabía leer, tampoco tenían una Biblia. Y lo que sabían de la Biblia lo escuchaban igual una vez a la semana de los púlpitos de sus iglesias, bien sea una iglesia ortodoxa, católica o protestante, a partir del 1500. La transmisión de la información bíblica y de los mensajes de Jesús y los mensajes de Pablo ha sido, en la mayoría del tiempo, una transmisión oral. No ha habido estudios de esta índole, de este detalle, en el cual vamos ahora a ir a este versículo, a este versículo, a este versículo, y qué significa detrás de lo obvio. ¿Ok? Bien. En el libro de Ezequiel encontramos una historia en el capítulo 37 titulado El Valle de los Huesos Secos. Si giráis la página en vuestras Biblias, veréis que en el capítulo 36
El título es Restauración Futura de Israel. Y en el 36 es cuando habla de que Dios va a dar un nuevo corazón, va a cambiar el corazón de piedra al corazón de carne y va a dar un nuevo espíritu. Y Él va a hacer que su pueblo camine por sus caminos. Ese es el 36. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el corazón de piedra, el hombre carnal, nos dice Pablo en Romanos 8, que no puede seguir los caminos del Señor, ni levantar el deseo, ni va a querer. Eso es obra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, como en el Nuevo Testamento. El hombre y la mujer, el ser humano, en su complejidad de razas, y culturas, etcétera, no puede, por naturaleza, seguir la ley de Dios. Eso nos lo dice Ezequiel en el 36, nos lo dice en múltiples ocasiones Pablo, una de ellas en el capítulo 8 de Romanos. Okay. Entendiendo que el 36 nos dice que dará un nuevo corazón, acordaros que los capítulos es una evolución en la edición bíblica bastante reciente. 200, 300 años, 300 años atrás. ¿Ok? El capítulo 37 en realidad no es que estuviera escrito en un libro de Ezequiel con el número 37. Entonces, es dentro de esa restauración total de Israel. Y la historia cuenta lo siguiente. En este caso, Ezequiel está teniendo una visión y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ok. Cuando dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, lo que está comunicando, no cómo lo está comunicando, sino lo que está comunicando es que tuvo una visión, una visión en la cual él físicamente está en un lado, pero mentalmente en el espíritu está en otro lado. Que es lo mismo que Pablo nos cuenta en Corintios 12, en 1 de Corintios 12, cuando dice que conoce un hombre, no sabe si en la carne o en el espíritu, pero que fue al tercer cielo. O sea, él físicamente está en un lado, pero mentalmente, como que se le ha ido la mente. Otros lo pueden llamar un viaje astral, si queremos usar esa terminología, que suena muy de nueva era, pero en el libro de Ezequiel no usa ese concepto, usa me llevó en el espíritu, o sea, tuvo una visión. Él físicamente está en una habitación, o está en un lugar, o está en el campo, o está donde sea, y tiene una visión. Y en esa visión, en la cual él se siente consciente que está en un valle lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Okay. Cuando dice que eran muchísimos, es una expresión en el texto hebreo, esa palabra muchísimos es como, os lo voy a explicar de la manera aborigen australiana. Imaginaros que la palabra de árbol es woga, dependiendo de la tribu aborigen a la que estés hablando. Woga. Entonces, ¿cómo dicen muchos árboles? O como dicen bosque, dicen woga woga. O sea, si woga es un árbol, pues un bosque infinito de árboles, pues dice, pues woga woga, dos árboles. Nosotros lo contaríamos como dos, pero en su idioma eso es allá hasta donde me llega la vista. Ok. Esa es la misma manera de la expresión que usa ahí cuando dice, no dice que eran muchos, sino que eran muchísimos. En inglés dice, y eran very many. Muy, pero que muy muchos. O sea,
allá donde Ezequiel está mirando, no hay lugar que él mire en ese campo, en ese valle, que no es montaña, sino en ese valle, no hay lugar donde él mire que no vea hueso sobre hueso, hueso sobre hueso, hueso sobre hueso. Allá donde mire, y todos están secos, han sido secados a la intemperie, al sol, lo que ya nos da a entender que esos huesos han caído de una u otra manera, han sido también presas eventualmente de los depredadores, de los buitres, de las águilas, de los carroñeros, etc. En algún momento esos huesos tenían carne y en algún momento algo les hizo a esos huesos con carne. ¿Qué son huesos con carne? Son personas. A esas personas fallecer en esa cantidad de número sobre ese valle. Y los carroñeros, las águilas, etcétera, los fueron consumiendo, el viento, la erosión, etcétera, y todos los huesos quedaron fuera. Esto es significativo, ¿por qué? Porque dentro de la mente judía, si tu cuerpo ha fallecido en el campo, ha fallecido en la intemperie, y ha sido fruto, ha sido comida para la corroña, ha sido, tus huesos se han blanqueado con el sol y has quedado fuera. En el momento en el cual alguien camina cerca de tus huesos, de acuerdo a las bendiciones y maldiciones del libro de Deuteronomio, capítulo 28 y 29, donde tenemos 7 versículos de bendiciones y tenemos más de 3 páginas de maldiciones, si te encuentran con los huesos expuestos, o sea, si tú eres un judío de aquella época y tú vas caminando por el camino y tú ves al lado del camino huesos humanos que han sido blanqueados por el sol y están súper secos, y los ves ahí en el camino, no tienes que saber cómo esa persona se llamaba, ni su apellido, ni su ocupación. Lo que sabías, de acuerdo a lo que se te había enseñado y de acuerdo a las bendiciones, maldiciones escritas en el libro de Deuteronomio, que esa persona era un malhechor, que esa persona era un desobediente, que esa persona no había caminado por los caminos de Jehová, que esa persona era o adúltero, y si no era adúltero, era ladrón, y si no era ladrón, era idólatra, y si no era idólatra, era etcétera, etcétera, etcétera. Si tú ibas caminando con tu hijo y tu hijo con 5 o 6 o 7 años te hubiese preguntado, papá, ¿esos huesos qué son? Esos huesos, hijo, tenían antes carne y eran de un hombre. ¿Y por qué están ahí? La respuesta correcta, entre comillas digo correcta, de acuerdo a Deuteronomio 28-29, era que, porque ese hombre es o era un pecador. Porque los pecadores huyen de sus enemigos y son matados en el campo de batalla. Porque los pecadores no tienen dónde caerse muertos. Porque los pecadores, según la lista en Deuteronomio 28 y 29, por su propia desobediencia, envejecerán y serán comida de los buitres, y serán comida de las ratas, y serán comida de los carroñeros, porque son desobedientes, etcétera, etcétera. Esa es la explicación que tú le tienes que dar a tu hijo cuando tu hijo con 6, 7 años te dice, caminando por el camino, por qué esos huesos están ahí. Pero ahora resulta que Ezequiel está no por un camino, sino en un valle, y allá donde mira, la expresión que usa el texto hebreo al respecto era que eran muchísimos o de muchos sobre muchos. Usted podría traducir. Muchos sobre muchos. De otra manera que se podría traducir es muchos sobre muchos y mi vista no alcanzaba a ver otra cosa que no fuera huesos sobre huesos.
ese valle es valle de maldición. ¿Por qué? Porque los huesos no están enterrados. De hecho, fijaros que un rey como Saúl, que se suicida en batalla, y los enemigos, los filisteos, cogen su cuerpo y hacen con su cuerpo barbaridades, con su cuerpo ya fallecido, barbaridades. David, el rey David, ataca a los filisteos para recuperar el cuerpo de Saúl y poder enterrarlo, para darle en su entierro dignidad, porque al fin y al cabo era, según David, el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de la época, si tú morías expuesto a la intemperie, colgado de un árbol, que te comieran los ojos los pájaros, etcétera, etcétera, nadie tendría que saber tu historia, ya sabían tu historia. Eras un malulo, eras un pecador, eras un inútil de la sociedad, no valías. De hecho, fijaros, en el versículo 2 leemos nuevamente, y me dijo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos, o muchos de los muchos, mi vista no daba más, sobre la faz de la extensión. Pone aquí campo en esta versión, pero sobre la faz de toda la extensión. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, en ese momento, Ezequiel es lo suficientemente listo como para saber que no sabe todo. Y a veces el ser listo es saber lo que no sabes, saber que no sabes. Y sabe en estos momentos Ezequiel que la pregunta es trampa. Sabe que la pregunta es trampa. ¿Por qué? Si no se lo estuviera preguntando dentro de una visión y bajo una presencia que él reconoce como una presencia superior a él, si se lo estuviera comentando un amigo, ¿van a vivir estos huesos? Pero de ninguna manera. Estos huesos no van a vivir. ¿Por qué? Porque son malditos. Son desobedientes. El Señor, por eso ha permitido el Señor. Y como el Señor permite, la manera en la cual se expresa en el Antiguo Testamento, cuando el Señor permite algo, es que el Señor los ha cruzado con la espada, que el Señor les ha hecho caer muertos. Esa es la manera en la cual en el Antiguo Testamento, que la mentalidad judía tiene el pensamiento de que todo lo malo y lo bueno viene de Dios. Cuando el Señor permite que toda esta gente fallezcan en maldición, le dan a Dios una naturaleza activa, no pasiva, y dicen que es el Señor quien los ha hecho esto. Es el Señor quien los ha cruzado por la espada, etc. Entonces, si fuera un amigo preguntándole a Ezequiel, ¿estos van a vivir de vuelta? ¿Qué pregunta más absurda? Por supuesto que no. Pero como está en visión y en ese sentimiento de, como se sentía Pablo, yo no sabía si estaba en el cuerpo o estaba no en el cuerpo, pero lo que sabía es que estaba en una presencia por encima mía. Y te está preguntando esa presencia por encima mía, que contiene un conocimiento más alto que el mío, y me está preguntando, el que tiene un conocimiento más alto que tú, te está haciendo una pregunta. No te está haciendo una pregunta para que tú le informes, para que tú le eduques. Es una pregunta con aspecto pedagógico, con aspecto educativo. Él te está haciendo a ti la pregunta porque él quiere educarte a ti. Entonces, Ezequiel dice, tú sabes. La respuesta correcta la sabes tú, no yo. Y dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles. Ok, esa palabra profetiza nos ha dado vueltas a la cabeza en los últimos 200 años con un montón de conceptos equivocados de lo que es profetizar.
Profetizar en este contexto es diles, háblales a los huesos. No es hacer una profecía, no es generar una visión del futuro, etc. La palabra profetizar aquí, que lamentablemente por cambios en el idioma, por cambios en la traducción, etc., nos ha dado un concepto equivocado. La palabra profetiza sobre estos huesos es háblales a ellos. O sea, mírales en la extensión de están esos huesos y háblales y diles. Háblales y diles. En realidad es lo que está diciendo. Habla a estos huesos y diles. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, en otras palabras, hablé, abrí mi boca y dije esto, pues como me fue mandado, o sea, hablé de tal manera con las mismas palabras que me fui mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esto es muy importante, evidentemente, cada hueso con su hueso. Porque si no, si ya tenemos algunos problemas de ciática porque tenemos una pierna 1 centímetro más grande que la otra, imagínate si encima la pierna derecha ya es más corta, más larga porque encima es de otro cuerpo. ¿Okay? Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, no había en ellos espíritu de vida, y no había de ellos respiración, porque es la misma palabra, no había en ellos respirar, no estaban respirando. Esto es lo que está queriendo decir, no estaban respirando. Es la misma palabra. Y me dijo, profecita al espíritu, o háblale al viento de la respiración, profecita, hijo de hombre, y di al espíritu, digo, di al viento, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, respiración, ruaj se titula, o sea, no se titula, perdón, ruaj es la palabra, respiración, viento en vuestras narices, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Viento, llena las narices de esta gente. Es lo que está diciendo. No lo ha dicho así. Bueno, así lo decimos nosotros. Llena a estos cuerpos que he visto delante de mí, que se han juntado sus huesos, y hay tendones, y hay articulaciones creadas, y hay órganos, y ahora hay músculo, y hay piel. Estos cuerpos, viento, métete en las narices de ellos, que puedan respirar. Y el versículo 10, y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruido. Por tanto, diles, habla y diles, o profetiza y diles, habla y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Ok, número de cositas. ¿Qué significa hueso
seco. Un hueso seco. ¿Qué es lo que dicen los huesos secos? Los huesos secos dicen, en el versículo 11, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Son individuos que fallecieron sin esperanza. ¿Y cómo es que los huesos secos son huesos sin esperanza? ¿Os acordáis lo que dice Proverbios 17, 22? Si tenéis ahí, lo leemos. Acordaros que la razón por la cual el contexto de hueso es el mismo contexto en Ezequiel que, por ejemplo, en el libro de Proverbios, es precisamente porque el editado de todos estos libros están en un margen de tiempo de aproximadamente 200 años, donde surge en este editado precisamente las escuelas cabalistas y las escuelas gnósticas del judaísmo. Entonces, podemos ver que usan las mismas claves de interpretación a lo largo de los libros. Si bien los libros se extienden, se refieren a periodos anteriores, pero lo que es la formación y el editado actual que nosotros tenemos de esos libros, no hay mucho tiempo desde que se finaliza el libro de Proverbios hasta que se finaliza el libro de Ezequiel. Las normas de interpretación son de las escuelas cabalistas y las escuelas gnosticistas, mayormente con un énfasis mayor o un porcentaje mayor después de el exilio en Babilonia. De ahí es donde sale. Por eso podemos ir a través de los libros y ver que están usando los mismos códigos. Y aquí en el Proverbio 17 es uno muy conocido. El versículo 22 dice lo siguiente: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. El espíritu sin esperanza son esos huesos secos que dicen que estamos perdidos, estamos destruidos, estamos en el sepulcro, sin esperanza de volver a resurgir. Ok. Mi pregunta entonces sería la siguiente. Si estos son huesos de maldición y han llegado individualmente, o sea, porque evidentemente tener en cuenta que esto es una visión. Al ser una visión, es como una parábola ilustrativa. Tenemos la parábola ilustrativa en formato de visión para que Ezequiel entienda que esta gente no es que Israel, no es que tú en esa época estés caminando por la calle y hay huesos por todos los lados. ¿Esos huesos dónde están técnicamente? Están en el sepulcro. O sea, técnicamente tendrán sus cementerios, técnicamente tendrán sus campos donde se entierran a la gente, etc. Eso es en la dimensión literal donde Ezequiel vive. Pero para ilustrar en la condición en las cuales esas personas fallecieron, para explicarlo, es cuando Dios le da a Ezequiel una visión en la cual todos esos huesos que en tu dimensión física están enterrados ya han perecido y perecieron sabiendo que nunca fueron suficientemente buenos para Jehová, o por lo menos con ese concepto. Te los voy a ilustrar como todos esos puestos en el sol, con sus huesos en el sol, que simboliza que fueron personas que fallecieron sin esperanza, fueron personas que fallecieron expuestas fuera sin obediencia, que sufrieron en esta vida. ¿Y cuántos son? La casa de Israel. ¿Cuántos de ellos? La casa de Israel. No hay, estos son la casa de Israel. Son todos ellos. Son todos ellos. La pregunta entonces que hierve por dentro es, a ver, si en el capítulo anterior nos han dicho
que el Señor va a poner un nuevo corazón, porque aquí, si te das cuenta, en el capítulo 37 no habla de corazón, habla de músculo, habla de tendones, habla de piel, pero no pone un nuevo corazón. No, la referencia al nuevo corazón ya nos la ha dicho antes, en unos versículos anteriores, en el capítulo anterior, que Él pondrá el corazón. Él va a poner el corazón para que estos que han fallecido fuera de mis caminos, estos que han perecido al lado del camino, todos estos que han sufrido, que nunca han sido y ni se han sentido lo suficientemente buenos para mí, yo les voy a poner un corazón. Y cuando Dios le dice a Ezequiel, yo les voy a poner un corazón, da la impresión que Ezequiel necesita una confirmación un poquito más. Y es entonces como dice, mira, te lo voy a explicar de otra manera. Y te lo voy a explicar de esta otra manera, para que te quede clarísimo. No solo que tienen corazón de piedra, sino que todos son desobedientes. Y todos son desobedientes, todos están sin esperanza. ¿Por qué están sin esperanza? Porque están muertos. Porque desde el punto de vista de Ezequiel, ¿cuántos muertos en su rebeldía, muertos sin esperanza, muertos en desobediencia, muertos en una calle con una jeringuilla de heroína clavada en la vena? ¿Cuántos de esos murieron con la esperanza de la resurrección? Según Ezequiel, 0. Ninguno tiene esperanza. Entonces, no sé si os habéis dado cuenta, pero dentro de la mentalidad judía y dentro del editado, por eso quiero reenfatizar el hecho de que si no habéis visto la parte 3 y la parte 4 de la serie Moisés y el dedo de Dios, os va a ayudar a la hora de entender cómo la Biblia fue escrita y qué mentalidad estaba detrás de los autores de la Biblia y cuándo y cómo, en qué cronología fue escrita los libros también y qué referencias entre otros libros estos tenían. En esa mentalidad exclusivista y nacionalista judía para levantar a un pueblo que venía del exilio, donde se forman las sociedades cabalistas, las sociedades gnósticas, de donde luego surge los saduceos, los fariseos, los esenios, etc. Y más adelante, los que triunfan al final, es los rabínicos, que siguen con esa misma escuela cabalista y gnóstica. Por eso, alguna vez habéis visto que te cuentan, si tú cuentas no sé cuántas palabras, te das cuenta que aquí pone Dios y vuelves a contar las mismas palabras y pone Dios. Y hay una estructura escrita a lo largo de este capítulo. Y si tú miras el Salmo 119, te das cuenta que cada versículo comienza con una palabra, una letra en orden del alfabeto hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas idiosincrasias que encontramos son cabalistas, son gnosticistas y son precisamente de un conocimiento humano superior solo para aquellos que saben. Dentro de ese conocimiento humano superior solo para aquellos que saben, entre comillas digo, está el capítulo 37 de Ezequiel, que nos dice que todos hemos perecido y hemos llegado al sepulcro en rebeldía, en desesperanza, en una separación de los caminos originales de Dios, en una mezcla, fijaros, porque cuando dice cada uno con sus huesos, como yo creo que entre la lluvia, el viento, etcétera, había una pierna que estaba igual a 3 metros de la cabeza de esa persona. O sea, que habría un movimiento. El movimiento no es solo
que el hueso está siendo encajado, ¿no? El movimiento es que hay hueso que se está chocando con otro hueso y dice, ¿tú dónde vas? Yo voy donde esa cabeza. Y tú, pues yo voy donde aquella pelvis. Entonces, se están golpeando los huesos, ese es el ruido. Hay una mezcla, hay 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 un enredo que el ser humano se ha hecho a sí mismo, que madre mía. Yo recuerdo una vez, estaba haciendo una dedicación para un niño, para una niñita, y tenía un hermano y una hermana. El hermano tenía 11 años, la hermana tenía 9 años y ahora tenía la otra niñita. Y me habían pedido los padres que para dedicar a la bebé, pero ya aprovechar también para dedicar a los dos mayores que no habían sido dedicados al Señor. Y el niño tenía 11 años y la niña tenía 9 y luego la bebita que tenía 3 meses. Entonces, perfecto. Entonces yo tenía siempre la costumbre de decir que quiero invitar a los padres a que vengan hacia adelante. Entonces estaba los dos niñitos mayores y estaba la bebita. Entonces, yo a los padres que yo había conocido. Entonces, el papá que yo conocía vino hacia adelante, la mamá que yo conocía vino hacia adelante con la bebita y los dos niñitos. Y luego se levantan otras gentes que vienen hacia adelante, que yo no tenía ni idea de quién eran. Y el padre ella es mi exmujer, que es la mamá de los niños mayores. Vale, vale, ok. Entonces, vale. Y como yo, tonto, voy y digo, y tal vez igual los abuelos quieren venir. Madre mía, se me vació la congregación. Se levantaron un montón de personas y todas para adelante. Y yo digo, ¿y esto? El padre me decía, a ver, ese es mi padre, ¿no? Pero es que mi padre se casó con esa señora, entonces, pero aquella es mi madre, y mi madre se casó con la otra señora, o sea, mi madre se casó con ese señor y tal, y luego, por parte de mi ex esposa, tenemos tal, y pasó lo mismo, entonces están viniendo 4 de la esposa, 4 de la ex esposa, 4 de él, 4 de tal. Se me vació la congregación. Al final dice, bueno, me voy a dar la vuelta, voy a hablar a esta gente de aquí porque solo quedan 4 pelagatos sentados. Hay una mezcla de huesos por todos los lados. Hay huesos mezclados por todos los lados. Tenemos huesos mezclados por todo eso. Y es imposible. O sea, cuando Ezequiel ve eso, dice, ¿esto quién lo va a arreglar? ¿Esto quién lo va a arreglar? ¿Y cómo esto se va a arreglar? Hemos hecho una maraña. Era como cuando mi abuela cogía la lana y yo lo único que tenía que hacer era así. Ella iba enrollando. Tú solo enrolla y solo hace así. Que no se me embarañe la lana. Porque si no, había que cortarlo y prácticamente era tan imposible desmarañarlo todo. Y sin embargo, el único que puede hacer esto es Dios. Ahora, ¿dónde está el arrepentimiento de estas personas? En la visión de Ezequiel, ¿dónde está el arrepentimiento de estas personas? ¿Dónde está el arrepentimiento antes de fallecer de estas personas? En ningún lugar. Esto es el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, que todos han caído sin arrepentimiento sincero, porque no entienden, porque no entendieron y con una desesperación de que nunca fueron suficientemente buenos. La obra de la restauración, de que cada uno esté con su hueso, de que cada uno tenga su cadera la justa, ¿ok? Es obra de Dios. No es obra nuestra, es obra de Dios. Y aquel que te diga, esa persona falleció por suicidio, por lo tanto está fuera del reino. Esa persona falleció de camino a la casa de su esposa en un accidente de tráfico cuando le acababa de poner los cuernos a su esposa. Esa persona está fuera y la otra persona está fuera y la otra persona no apareció por nuestras iglesias y la otra persona nunca usó el nombre de Jesús en sus oraciones. Algunos te dirán, sí, usó el nombre de Jesús, vale, pero no el Yeshua Messiah. Aquí todos somos huesos sin esperanza.
todos. Y la obra es de Él. Y fijaros que en la Biblia del Nuevo Testamento dice que carne y sangre no heredarán al reino de los cielos. Pero cuando Jesús resucita y entra en el aposento alto y pide algo de comer, lo pide algo de comer por una razón. Dice, darme algo de comer para que veáis que la carne y el hueso no son fantasmas. Esto es el Jesús resucitado, carne y hueso. ¿Sabes qué? Nosotros somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Porque Él se ha casado con nosotros. Una imagen simbólica también. Somos carne de su carne y huesos de su hueso. Y Jesús no va a andar por ahí en la nueva tierra sin un tobillo. Jesús no va a andar por ahí en la nueva tierra sin un brazo. ¿Ok? Todos los huesos que forman a Cristo serán reformados para Él. Y esto lo encontramos en Ezequiel 37. La historia más evidente en mitad de un libro lleno de gnosticismo y cabalismo, donde nos han dejado una gema en el medio. ¿Estos huesos van a resucitar? Él sabe. Ok, muy bien. ¿Tenemos algún comentario? Tenemos tiempo para 2 comentarios si tenemos algún comentario disponible. Tenemos a Ellen Merlos. Ellen, abre el micrófono. Tenemos dos comentarios, tiempo para 2 comentarios. Dinos, Ellen. Sí, bien dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y el cuerpo de Cristo... Somos parte del cuerpo de Cristo, o sea que... Uh-huh. Y el cuerpo de Cristo, Ellen, Cristo dice, sí, entonces, darme de comer para que veáis que tengo huesos, huesos y carne. Huesos y carne, exactamente lo mismo que Ezequiel 37. Perdona. Dale. Y otra cosa que dice también que nosotros estamos en Cristo. Entonces, y también dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces, no sé, mi cabeza estaba como diciendo, pero esto es como lo que es física cuántica, uh-huh. Pero ¿cuándo ocurre eso? En el momento de morir, estoy tan emocionada. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, fíjate que se ve que es un proceso. Estos cuerpos se van formando en un proceso. Se van formando, pum, se van formando como en un proceso, ¿no? Aquí va la cadera, por allá está volando la mano, que viene hacia aquí. Ahora aquí estamos hablando, evidentemente, de conceptos. Esto es una visión, ¿ok? Lo importante no es la visión, sino lo que la visión quiere transmitir. Y efectivamente, como tú bien dices, todos somos parte de ese cuerpo, ¿ok? Todos somos parte de ese cuerpo que tiene carne y hueso, según nos dice Jesús, que en su propia resurrección, también, siendo resurrección como fue, también es pedagógica, también es educativa. Es como que, ¿sabéis lo que le falta a la Biblia? Le falta emoticonos, expresiones así, le falta todo esto. O sea, si tú lees Ezequiel y tú escuchas la pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Tú lo puedes decir así, ¿vivirán estos huesos? O la puedes decir así con una sonrisa, como, hey, Ezequiel, con todos los emoticonos. ¿Tú qué crees? ¿Ah? ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué te crees? Eso es lo que le falta, ¿ok? Porque por la propia limitación del idioma escrito, la propia limitación. Entonces, lo que sí nos demuestra es que en ese estado progresivo va a haber huesos que iban a estar formados más pronto que otros huesos. Si un perro, un coyote, te cogió el muslo y te lo llevó a 40 metros, pues ese esqueleto va a tardar un poco más en ser formado, ¿ok? Entonces,
es un proceso que se ve que es evolutivo desde ese punto de vista, pero la formación es, os haré habitar en la tierra. ¿Ok? Os haré habitar en la tierra. Él tendrá todo ello. Y cuando me decías, Ellen, que lo has escuchado a veces de diferente manera, lo escuchan, muchos de ustedes lo habrán escuchado de la manera siguiente. Y el Señor levantará nuestro ejército, porque nuestro ejército está dormido, nuestro ejército está, ¿qué tal? Y el Señor levantará nuestro ejército y levantará nuestro ejército y podremos proclamar el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es lo que tiene, lo que dice lo que dice el texto. Primero, no es lo que dice, lo que está enseñado el texto. Primero es eso. Y segundo, si fuera así, igualmente en el texto nos está diciendo que es obra del Señor. ¿Para qué yo tengo que estar tirando las orejas a los hermanos? ¡Venga! ¡Hueso! ¡Levántate, hombre! ¡Levántate, hueso! si es obra del Señor. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. ¿Algún último comentario? Ok. El último para Patricia. Solo una preguntita como chiquitita. Recién vos decías que no había arrepentimiento, porque nosotros no tenemos natural arrepentimiento, solo nos lo da Dios. Pero estos huesos secos, digo, no solo no se arrepintieron, sino que no podemos pedir vida. O sea, si en mis huesos secos no puedo pedir vida, ¿eso significa que la vida siempre va a ser el regalo? Exacto, Patricia. Arrepiéntete, pecador. Parezco chiquito de la calzada. Arrepiéntete, pecador. Pero si el arrepentimiento es dado por Dios. Y es algo que yo he hablado mucho con amigos míos que son pastores. Me dicen, no, pero es que la persona se tiene que arrepentir. Y digo, hermano, ¿quién da el arrepentimiento? Dios. Entonces, si esa persona tiene incapacidad de arrepentirse, dice, no, es porque está rechazando el arrepentimiento. Dice, a ver, es que no podemos no podemos estar jugando a los dos lados de la cancha, con las dos camisetas. No podemos estar diciendo que el arrepentimiento lo da Dios y al mismo tiempo decir que la facultad para negar el arrepentimiento que Dios da también lo da Dios. O sea, Dios te da el arrepentimiento y también te da la capacidad para que lo niegues, para que le niegues el arrepentimiento que Él te está dando. Si al fin y al cabo es como que es Dios con dos palas de ping-pong jugando él solo, a un lado y al otro de la cancha. Yo te voy a dar el arrepentimiento, ¿ok? Es como que yo te voy a dar una pala de ping-pong para que juegues ping-pong, pero luego te voy a dar la habilidad de todas las pelotas que tires que vayan a la red. Chico, pues para que me das la pala y me enseñas a jugar a ping-pong si luego me vas a dar la capacidad de solo tirar las pelotas a la red. ¿Okay? Y como bien decía Patricia, es que no podemos ni pedir por vida. Si la vida es dada. Ni piden por vida. Esta gente no está pidiendo. Esta gente estamos destruidos. Esto es lo que están diciendo. No están diciendo, ten misericordia de mí. No están diciendo, danos vida. Y Dios les da la vida porque ellos están pidiendo. No. Están diciendo, estamos perdidos. Estamos destruidos. Estamos sin esperanza. Es que está aquí, en el libro de Ezequiel 37, dentro de uno de los libros más gnósticos, muchos gnósticos y cabálicos. De hecho, en las cabalas, si habéis estudiado el cabalismo judío, os dais cuenta que Ezequiel es uno de esos libros pivotales de las cabalas. Y fíjate dónde nos tienen preparado, dónde nos tiene preparado la gran sorpresa. Los huesos sin esperanza cobrarán vida y serán restaurados y habitarán en la tierra que el Señor les ha dado. ¿Okay? Muchísimas bendiciones a Rebeca. Si es un minuto, sí, porque tengo un paciente en 4 minutos. Si es un minuto, sí. Dime. Sí, solo una cosa que se me vino a la mente escuchándoos, que siempre se nos ha dicho que
bueno, que cuando dejamos de luchar, ¿no? De hacer por nosotros mismos, ahí es cuando Dios puede actuar, pero siempre era un mensaje contradictorio, ¿no? Porque tú tenías que hacer algo y ahora pues todo encaja. Así que ahora es todo en la misma dirección y con toda la coherencia. Así que gracias, Óscar, por el mensaje. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Anunciaremos el tema el viernes con la invitación. Acordaros que es siempre el mismo enlace. Así que apuntáis el enlace ahí con un papelito y lo pegáis en la pared o cerca de la computadora y va a ser siempre el mismo enlace de entrada. ¿De acuerdo? Nos vemos, que tengan una hermosa semana y Dios es bueno siempre. Chaito a todos.